Bienvenidos a Identidad. El gran conflicto se desarrolla sin que nosotros nos demos cuenta. La lucha entre el bien y el mal es una realidad latente en nuestros días. En la historia de hoy conoceremos a Dayana Carreño, una mujer quien vivió en carne propia esta cruda realidad. Tuvo que tocar fondo para darse cuenta que el Señor tenía milagros y transformaciones para hacer en su vida. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Dayana Carreño es técnico de nivel superior en construcción civil. Nació en Caracas, Venezuela. Cuando tenía 14 años, su madre abrió un centro de espiritismo. En 2010 tuvo un encuentro con Dios y comenzó a compartir a Jesús con su familia, mostrándoles que la adivinación es una práctica abominable para el Señor. Con el tiempo, su trabajo misionero comenzó a dar frutos. Su mamá aceptó a Cristo como Salvador en 2012, poco antes de fallecer. Luego de la muerte de su progenitora, sus hermanas cerraron el centro de ocultismo y entregaron su vida a Dios. En 2016 emigró a Chile debido a la compleja situación económica que atraviesa su país natal. Actualmente vive en Santiago, donde se desempeña como ejecutiva comercial en un instituto de inglés. Hoy Dayana nos contará cómo pasó del mundo del espiritismo a servir a Dios junto a su familia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Dayana Carreño, venezolana, actualmente reside en Santiago de Chile y ya está aquí con nosotros para contarnos su potente historia de vida. Querida Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Hola Ángela, ¿cómo estás? Yo más bien agradecida, es un honor para mí poder estar en este momento dándole gloria al Señor de todas las cosas que ha hecho en mi vida y contar dos de mis más grandes testimonios para que se sepa en todo el mundo quién es Él y lo todopoderoso que es para todo lo que nosotros lo podamos necesitar. Gracias. Amén, amén. Nosotros felices de tenerte, de ser testigos y muy pronto nuestros amigos de cómo eres un instrumento maravilloso de transformación en el Señor. Querida Dayana, ahora actualmente estás en Santiago de Chile. ¿A qué te dedicas? ¿Con quién vives? Yo me vine en el año 2016 con mi familia, me vine con mi esposo y mis dos hijos. Y actualmente, bueno, yo trabajaba en Venezuela como gerente de ventas, pero aquí también estoy desarrollándome como gerente de ventas, porque al principio uno como extranjero y como inmigrante, uno trabaja lo que sea, pero ya estoy trabajando en mi área en un instituto vendiendo programas de inglés. Genial, genial. Bueno, por la situación de Venezuela, el Señor permitió que estuvieses ahora en el país, en Chile, eh, prosperando y bendiciendo en gran manera lo que el Señor ha hecho en tu vida. Dayana, tal vez tuviste una niñez, una adolescencia compleja. Cuéntanos. Sí, fue bastante complicado. Bueno, nosotras somos 5 hermanas por parte de mi mamá y 2 hermanos por parte de mi papá, que ahorita están en Estados Unidos. Toda mi familia, mis hermanas quedaron en Venezuela. Yo emigré, como te estaba comentando, por la situación de mi país, que estaba bastante fuerte en aquel momento. Ya ahora está peor y se ha venido acrecentando mucho más. Pero mi niñez desde que yo nací sí fue bastante fuerte, desde que cumplí los 9 años aproximadamente. Pasaron unas situaciones bastante complejas en mi casa con mi mamá, una situación donde la involucraron en una situación y, y prácticamente que nos tuvimos que separar todas las hermanas, ¿ya? De ahí, bueno, empezamos como que a dar un poquito de tumbo, nos enviaron para casa de unas tías, otras se tuvieron que ir, las que estaban más adultas se tuvieron que responsabilizar también de algunas de nosotras y fue bastante fuerte. Yo me crié prácticamente con una tía
Y después fue cuando yo pude volver a estar con mi madre, como a los 11, 12 años, que ella nos pudo recuperar a todas nosotras. Y de allí, bueno, mi adolescencia también, como obviamente yo pasé ese tiempo sin mi mamá, me puse muy rebelde, me puse muy, muy rebelde. Empecé a salir a fiestas con 12 años, 13 años, andaba haciendo bailes y cuestiones allí, como que estaba un poquito sin, que no quería que me dijeran nada. Yo creo que es típico de la edad, pero me tocó en ese momento, pues. Y ya después, cuando crecí, me establecí con el papá de mi primer hijo y después duré 11 años con él y 4 años después con el papá de mi hija. ¿Ya? Ahí me quedé sola y desde ahí es que empieza mi historia con el Señor. Wow, tengo entendido, querida Dayana, que tú eras brava, que eras como enojona. Cuéntanos cómo fue esa transformación en tu vida, cómo el Señor te cambió, porque yo te veo una persona sonriente, alegre, que con un gozo en el Señor, pero antes no era así, no era tan así. Cuéntanos cómo No, conociste al Señor, cómo fue ese paso en tu vida. bueno, como yo tuve que prácticamente que criarme un poco independiente, tratar de salir adelante en medio de todas las dificultades por el tema familiar que nosotras pasamos de niñas, empecé como que a defenderme de todo el mundo, estaba como que siempre a la defensiva, si a mí me decían algo yo pegaba gritos, insultaba a las personas. Bueno, de hecho cuando mi mamá tenía que resolver un problema decían llamen a Diana, imagínate cómo era yo de lo, de lo terrible. Este, yo no me, yo no, yo no me quedaba callada con nada, yo tenía que decir la última palabra. Ya en mi adolescencia yo estaba en fiestas, en todo, fumaba, tomaba licor y bueno, andaba como que así, así pues, eh, sin ningún tipo de control. Lo cierto fue que este, me puse muy, muy agresiva. La gente me tenía como que, como hasta miedo de hablar conmigo. Todo el mundo me tenía un respeto por mi mal carácter fuerte, fuerte. Yo podía sacar un cuchillo, yo podía entrarme a puño con quien sea, a mí nadie me podía decir absolutamente nada. Entonces fui creciendo con ese mal carácter, fui tratando de salir adelante como yo pudiera. De mis hermanas yo era la oveja negra, prácticamente que era como que la persona que nadie se le podía ni hablar ni nada. Y bueno, esa fue prácticamente que mi parte de la historia donde yo pude desarrollar ese carácter que después el Señor, bueno, gracias a Dios que Él me ha venido transformando ya. Eso es solo posible con el Señor. El Dios es el único que puede forjar tu carácter cada día. Y eso es un proceso de santificación, de entrega, de dejar el yo a un lado y dejar de que Jesús obre en la vida de uno, ya sea a través de la oración, del estudio de la Biblia. Bueno, eso el Señor lo va forjando y creo que pasó en tu vida. ¿Cómo conociste al Señor? ¿En qué momento de tu vida te encuentras con este Padre celestial, amante, que da todo por sus hijos? Bueno, parte de mi, parte de, o sea, un testimonio tiene que ver con el otro, entonces están como que relacionados. Yo crezco en un hogar donde nosotros desde que yo tenía como 14 años se empezó a practicar lo que era la brujería, el espiritismo, la hechicería, la santería. Todas esas prácticas se hacían transportaciones, se echaban las cartas, se hacían trabajos de reventamiento, la gente iba y se hacía operaciones espirituales, los que estaban enfermos de salud y se quedaban ahí hospedados en el hogar donde nosotros vivíamos y de allí se iban en, no sé, en 3 semanas, en un mes y se les daba como que atención, comida y aparte de eso se rezaba con las personas, pero también había una mezcla de algunas cosas esotéricas con las cosas de Dios. Por ejemplo, se rezaban los rosarios y todas esas cosas que eran propias pues de la costumbre o de la tradición católica, pero también nosotros fumábamos tabaco, se le hacían baños de reventamiento a la persona, se le echaban sus esencias, todas ese poco de menjumbres raros ahí que se le aplicaban a la persona y aparte se le ponían también tratamientos médicos.
y las personas se sanaban. En toda la casa habían placas de agradecimiento por los favores concebidos, por las sanaciones, por todo. Resulta que yo voy creciendo y conozco al papá de mi hija y me mudo de casa de mi mamá, que ahí es donde yo me crié toda la vida, donde yo estaba con esas prácticas. Yo también me echaba las cartas. Y de repente, cuando me mudo para la capital, empiezo a vivir una experiencia totalmente diferente porque ya yo me independizo, compré mi casa, ya yo tenía mis hijos. Yo me quedé 2 años como que con una depresión muy fuerte por el abandono del papá de mi hija, pero en ese momento conocí por internet una persona y empezamos a chatear y a mensajear y pasamos como 2, 3 meses conociéndonos solamente así vía internet. Y después empezamos a concretar para salir, nos conocimos y más adelante después empezamos ya a mantener un poquito más de intimidad. Lo cierto fue que yo siempre he creído en Dios y a pesar de que yo vivía en ese hogar, en mi corazón siempre estaba como que la presencia de Dios, pero no quizás como la tengo ahora, ni tenía conocimiento de su palabra ni nada. Yo creo que como que todo el mundo lo conoce, de que sabe que Él Claro. existe, pero no conocen de la palabra. Como dice la Biblia, de a oídas te había oído. Uno sabe que está, pero más ahora mis ojos te ven. Cuando uno realmente Es, estudia la Biblia. Bueno, continúa. sí, exactamente. Bueno, yo empiezo a salir con esta persona y pasamos aproximadamente como un mes, maravilloso, salíamos, toda una persona agradable, bien, pero me acuerdo que fue una Semana Santa allá en Venezuela, era un domingo de Ramos, yo le veo como una pequeña mancha en el brazo y yo le digo, wow, ¿esa mancha de qué será? ¿Nunca te has hecho un examen de HIV? Me dijo, no, pero no tengo problema en hacerlo. Yo le dije, ah, ya, bueno, entonces vamos a ir mañana y nos hacemos un examen, porque fíjate que hemos estado saliendo. Yo nunca, jamás, jamás, jamás había, o sea, eso me vino, yo no sé cómo me vino, esa cuestión se me apareció de repente. Y fuimos al día siguiente a un laboratorio que quedaba cerca de mi casa, nos sacaron la sangre a los dos y en ese momento él se va para su casa, yo me voy para la mía y me dicen, vengan 24 horas a buscar los resultados. Cuando yo fui a buscar los resultados, ella me dice, te puedo entregar los resultados tuyos, pero el de la persona que vino contigo no te los puedo entregar. Y yo le decía, ajá, pero ¿y por qué no me puedes entregar los Claro. resultados de la otra persona? No, porque eso es confidencial y eso nosotros no lo podemos entregar así. Yo le dije, ya, ¿y cómo salieron mis resultados? No, los tuyos salieron negativos. Y yo, ay, bueno, qué bueno. E insistí tanto, yo, pero necesito saber qué pasa con la otra persona. Me dice, mira, la otra persona es HIV positivo. Yo Wow. me quería morir. O VIH, también conocido. Sí, esa persona es VIH, es positivo. Yo me quería morir porque yo tenía mis 2 hijos pequeños y yo me sentía una irresponsable porque yo no había tomado ninguna precaución. Yo no tenía ningún tipo de protección al momento de yo estar con esta persona, ¿ya? Y me sentí en ese momento devastada, yo sentía que el mundo se me venía encima porque había tenido mucho contacto con esa persona y yo dije, lo más seguro es que yo tenga la enfermedad, o sea, yo no me voy a salvar de esta. Es imposible porque es mucho tiempo, es mucho contacto. Lo cierto fue que llamo a esta persona y le digo, mira, sabes que el resultado tuyo salió positivo, no puede ser, estaba estresado, me decía, no, esto no puede ser. Bueno, yo le digo, vente porque esto vamos a tener que hablarlo, qué es lo que vamos a hacer, porque yo me voy a morir, o sea, nos vamos a morir los dos, lo más seguro, pues, o sea, no sé qué va a pasar con nuestra vida. Bueno, llegamos al laboratorio, le entregaron los exámenes y llegamos a la casa y justamente en esa Semana Santa que se estaba caminando el santo en el miércoles del Nazareno, yo le dije como cosa mía, vamos a entregarnos al Señor, vamos a entregarnos al Señor. Y lo dije así como que me salió de la nada, porque yo nunca me había pensado que me iba a meter en esto, ni que iba a conocer a Dios, nada, pero yo decía, esta es la única salida. Y si Dios me sana, le dije, vamos a ir por el mundo dando testimonio de este milagro.
Y él me dijo, sí, vamos a hacerlo. Nos abrazamos, lloramos y nos fuimos ese miércoles caminando detrás del santo, buscando la manera de que Dios nos ayudara. Yo llegué después a mi casa, después de todo ese peregrinaje, y me tiré de rodillas al lado de la cama de mis hijos, con lágrimas en los ojos, fuerte, y yo veía a mis hijos y yo decía, Dios mío, o sea, voy a dejarlos sin mamá. Y empecé a llorar, pero de una manera desconsolada que me estoy acordando y todavía lo siento. Y lloraba y lloraba y lloraba y le decía, Señor, sáname. Señor, yo no te conozco, pero si tú existes, tú tienes que hacer algo. Y de repente sentí como que si alguien me abrazó y una paz que sobrepasa todo entendimiento que no te lo puedo explicar. Yo me acosté a dormir ese día como que si a mí nunca me hubiesen dado la noticia, como que si nada hubiese pasado. Yo estaba tranquila, totalmente tranquila. Después empecé a llevar mi vida normal y con el tiempo empecé a dedicarme a mi trabajo y monté un negocio. Me puse obesa, yo pesaba como 89, 90 kilos. Yo soy una mujer de 1,50 m y pesaba 90 kilos. Estaba súper obesa, yo me estaba como autodestruyendo porque yo decía voy a morir, me quedaba todo el día trabajando, toda la noche, tratando de hacer dinero para que mis hijos pudieran quedar bien y estables y yo iba a morir. Y me puse de peor carácter que antes. Ahora yo estaba amargada con el mundo, que todo el que se me atravesara, bueno, la iba a pagar porque yo no quería estar en esa condición. Me voy a una fundación de HIV y me dicen, o del VIH, y me dicen, mire, usted va a desarrollar la enfermedad, tiene que venir cada 6 meses a hacerse el examen para que le saquen la sangre y lo más seguro es que lo desarrolle, sí o sí, porque tuvo mucho contacto. Yo iba cada 6 meses, yo en esos 6 meses ni me acordaba de Dios, nada, yo estaba trabajando, dándole duro. Y cada vez que iba era que me acordaba en el momento que estaba en la sala de espera, esperando los resultados, después que se me sacan la sangre, yo decía, ahora sí va a venir el laboratorista y me va a decir, es positivo. Y cada vez que venía me decía, es negativo. Yo, Dios mío, gracias, Señor. O sea, era una cosa impresionante. Bueno, yo pasé 5 años de tortura porque me decían que en 5 años se podía desarrollar la enfermedad. Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir. Eso fue, o sea, una tortura. Cada vez que iba, seguro va a salir positivo, va a salir positivo. En esos 5 años también me pasaron muchas cosas impresionantes que si me invitan para otra oportunidad las voy a volver a contar, que son testimonios fuertes también. Pero en ese momento, en 5 años, empezó una señora a venir a mi casa a secarme el cabello. Y ella me hablaba de Cristo, me hablaba del Señor y me decía, no era adventista, pero me hablaba del Señor y yo empecé a congregarme en esa iglesia. Era una iglesia pentecostal y me sentía bien, la música, todo. Lo cierto fue que él empezó a llamarme, a buscarme, pero en la medida en que yo más me acercaba al Señor, más me atacaba como que el enemigo, porque me ponía situaciones para que yo volviera a mis prácticas de antes, la brujería, el espiritismo, todas esas cosas en las cuales yo había confiado. Incluso lo peor que me pasó fue que yo entré en una crisis de sueño que no me dejaban dormir. Sentía que me ahogaban, que me asfixiaban y que me despertaban así con desesperación en las noches. Pasaba toda la noche en vela sin poder dormir y era porque yo iba para la iglesia. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando me daban las crisis me iba para allá, para el centro espiritual, para que me aplicaran alguna de esas cosas extrañas que yo conocía y me sanara. Ya pasé como 3 semanas aproximadamente sin poder dormir, ya yo estaba loca, desesperada, con una crisis de depresión. Yo angustiada y en ese momento me salen unas ronchas en la cara, así, pero todo esto, wow. Amanecí con todo esto lleno de ronchas, ronchas, ronchas y ronchas y ronchas. Yo dije, ¿pero qué es esto? Entonces le hago el comentario a mi mamá, le digo, mamá, mira, esto es una brujería que me echaron, esto es algo que no sé qué pasa y aparte no puedo dormir. Entonces ella me lleva para donde un viejito que me echó unas cuestiones ahí todas extrañas y yo me curé. Pero después yo volví a mi casa porque ya esa noche yo había podido dormir y cuando llegué a mi casa sentí el llamado del Señor que me decía, tú tienes que insistir conmigo, o sea, tienes que perseverar.
Y yo dije, ya no voy a volver más a esas prácticas. Yo me voy a concentrar ahora en las cosas de Dios, a pesar de que me habían sanado allá, ojo. Y después yo dije, no, yo voy a quedarme, voy a asistir a la iglesia, pase lo que pase. Yo le comentaba incluso a la peluquera y ella me decía, no vayas allá a hacerte esas cosas, persiste, porque ese es el enemigo que quiere arrastrarte para allá otra vez para que tú sigas creyendo en esas tonterías, eso no existe. Yo le decía, no, es que mi mamá siempre me ha curado, todas esas cosas, porque toda mi familia practicaba eso, Claro. pues y nosotras también, todas. Estábamos en esa confusión. Lo cierto fue que ahí, cuando empecé a perseverar, como yo canto, en esa iglesia yo me tenía que bautizar en la iglesia para que ellos me dejaran cantar y eso no me gustaba. Entonces yo hablé con una hermana que era donde a mí me habían enviado a trabajar también y ella también era cristiana, pero era adventista. Entonces yo le veía que ella era como más tranquila, no estaba como detrás de mí, como no me ponía como que condiciones, me trataba con amor, me toleraba mi mal carácter. Yo andaba siempre con un maquillaje, prendas, llamando la atención, porque yo era gerente de ventas de una empresa de cosméticos, entonces teníamos que estar siempre de punta en blanco. Ella nunca me criticó, no me dijo, mira, tienes que quitarte esto para ir a la iglesia, nada, ella me aceptó, fue muy paciente, muy amorosa conmigo y ella me dijo, en la iglesia puedes cantar, pero lo vas a hacer en una sociedad de jóvenes. Y yo, ay, maravilloso, yo quería cantar porque ya yo estaba sintiendo ya yo tenía tiempo asistiendo a la otra iglesia, pero ya yo quería alabar a Dios, alabarlo, alabarlo. Yo toda mi vida había cantado para el mundo, pero ahora yo quería eso para el Señor. Y me dieron la oportunidad ahí en la iglesia adventista de Latillo en Venezuela, y esa tarde fue maravillosa. O sea, yo canté, me acuerdo de una canción que se llama Dios de Pacto. Y desde allí ella empezó a llevarme en una oportunidad a una campaña evangelística que vino a Venezuela un pastor argentino, no sé si puedo decir el nombre, es un pastor Sí. adventista, se llama Joel Barrios, Joel Barrios. Él pasó una semana allá y esa semana fue de bendición. Yo fui con mis hijos, fui con mi esposo Wow. y ahí aceptamos el mensaje. Y desde ahí Amén. yo empecé a guardar mis sábados y empecé a congregarme todos los sábados y a entregar mi vida. Pues, y es como dices tú, es un proceso que Dios ha venido tratando conmigo desde el año 2010 hasta ahora. Amén, amén. Qué maravilloso. Me emociona mucho saber cómo Dios te llamó, Dayan, cómo el Señor te insistía, desde el momento uno en que clamaste a Él y le pediste sanación por esa terrible enfermedad que tal vez podrías tener, cómo el Señor te sanó y acompañándote, guiándote, hasta que por fin decidiste por Él. ¿Qué le dirías a una persona en este momento que está viendo tu testimonio para terminar? ¿Qué le dirías a una persona que está de pronto en una situación similar a la cual tú pasaste? Yo le diría que la misericordia de Dios es demasiado grande. Primero porque yo no lo estaba buscando y yo estaba metida en lo peor, lo peor. Yo estaba metida en la candela de la brujería, del espiritismo, de la hechicería y mi mal carácter y todas las cosas que yo estaba haciendo no están glorificando a Dios para nada. A veces nosotros sentimos que somos indignos y a veces ni siquiera buscamos al Señor y su misericordia es tan grande que Él sin merecerlo te está buscando a ti y me buscó a mí, sin merecer absolutamente nada, porque a veces nosotros, cuando yo, cuando yo estaba en ese mundo, yo siento que era el plan de Dios quizás hasta permitir que yo pasara por esa situación o lo que tú estás pasando para que eso te lleve a voltear los ojos al cielo y decirles, si tú existes, Señor, revélate a mi vida. Si tú existes, Dios mío, sáname o resuélveme este problema matrimonial o resuélveme esta situación con este hijo o mi familia, si están también en brujería o en espiritismo, alguna situación económica fuerte que tú puedas tener. No importa lo que hayas hecho, no importa qué sucio te sientas, qué inmunda o el carácter que hayas tenido o el daño que hayas hecho, clama a Dios. Clama a Dios y Él va a atender tu llamado. Y no sabemos si va a hacer un milagro contigo, igual como lo hizo conmigo. Él escoge el momento, el lugar y la persona. Pero lo que sí te puedo asegurar es que tu clamor nunca va a quedar vacío y sin escucharlo porque Dios nos ama y te ama también a ti.
Amén, amén. Qué maravilloso, querida Dayan. Que Dios te bendiga mucho, que te prospere junto a tus hijitos, que Dios te bendiga enormemente en todo lo que realices. Muchas gracias por habernos Amén, contado tu identidad. amén. Muy bien, ahí teníamos este maravilloso testimonio de Dayan. Ella ya hizo el llamado, ya dijo todo. ¿Qué estás esperando para entregarte al Señor? Quédate con este texto bíblico que se encuentra en Salmos, capítulo 145, verso 18, que nos dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Clama al Señor, Él está ahí atento, atento a tu oración. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Antes quiero invitarte para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.